Noches. Espero que estén bien. Les quiero compartir una palabra que hace tiempo la había compartido en el auditorio, antes que comience la cuarentena. Si no me acuerdo fue en febrero o en marzo, en febrero, que está en San Lucas 16 y habla de ser fiel en lo poco. ¿Está bien? Dice la palabra en San Lucas 16. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes, así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó el segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas. Otra forma de decirlo es administrador deshonesto o administrador de injusticia. Por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. También otra forma de decirlo es riquezas, dinero de injusticia, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, el 10 dice: el que es íntegro, o el que es íntegro en lo poco, justo, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro, o sea que es injusto en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas o dinero injusto, ¿quiénes les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Muy buen punto acá. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Amén. Bueno, hasta acá la palabra es muy rica. Y voy a compartir la parte que dice en el versículo 13: ustedes no pueden servir a Dios dos a la vez, a Dios y a las riquezas. No quiere decir, como algunos interpretan, que es un pecado ser rico. ¿Está bien? Lo que está mal, lo que no está bien, es desear las riquezas a fin de engrandecerse en el mundo. Usar la riqueza del mundo para engrandecerse. Pero si administramos las riquezas de este mundo de buena forma, Dios nos va a tener por fieles para confiarnos cosas mayores. Y aunque tengamos mucho, estamos sirviendo a Dios. Voy a aclarar esto. Si no somos fieles, como lo dice recién la palabra, en las cosas naturales, ¿quién nos confiará lo sobrenatural? Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. En Ageo 2:8 dice Jehová de los ejércitos. El dinero no es nuestro, el dinero es ajeno. Pero dice la palabra, como decíamos recién, Dios nos dará lo que nos pertenece. ¿Y qué es lo que nos pertenece? La sabiduría, el conocimiento, la revelación del Hijo del reino y del Hijo de Dios. ¿Está bien? Si somos fieles en lo poco,
Si no somos fieles en lo poco, ¿quién nos confiará lo eterno? ¿Está bien? Lo eterno es el conocimiento de la gloria de Dios. Así es como se interpreta. Si yo, por ejemplo, le dijere, si eres fiel en lo poco, Dios te dará mucho. ¿Está bien? Si hoy ganas 30.000, vas a ganar 100.000. Si ganas 100.000, vas a ganar 1.000.000. Todo el mundo aplaudiría, todo el mundo diría amén, así sea. Pero claramente la palabra dice que lo mucho es lo eterno y no lo pasajero. Podrías tener millones, pero eso ante Dios es lo poco. Lo mucho es lo eterno. Si sos fiel en lo poco, que es, aunque sea mucho, lo natural, Dios te dará lo mucho, que es su conocimiento, su sabiduría, su revelación. ¿Cómo demostraremos que somos fieles para manejar un avivamiento grande a nivel mundial? Lo demostramos siendo fieles en lo natural. Por ejemplo, en las riquezas de este mundo. Voy a aclarar con algunas palabras, algunos pasajes. Dios desea que seamos prosperados en todo. Dice 3 de Juan 1:2, lo pueden revisar ahí. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:18. Dice, me esfuerzo en lo natural, ¿no? A fin de ser fiel para recibir, para poder administrar lo sobrenatural, a modo de entrenamiento. Mi tesoro no está en las riquezas, sino en el reino de Dios. Ahí tiene que estar. Dice la palabra en Proverbios, mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Acá la Biblia lo repite otra vez, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. También la palabra dice en 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Acá es algo muy importante lo de Pablo, porque él no era, dice él, que se autoconsideraba el peor de los pecadores por haber perseguido a la iglesia. Pero a pesar de ello, era Pablo, vio en Pablo a alguien fiel, porque era alguien dispuesto y responsable. Según dice él mismo, que ante la ley era irreprochable, él era un estudioso, no era un vago, no era un ocioso. Dios lo tuvo por fiel a pesar de su pecado. Pero Dios, siempre como vemos en los ejemplos en la Biblia, Dios llama a trabajadores, Dios llama a gente que se esfuerza. Un ejemplo es David, que Dios lo llamó mientras estaba cuidando ovejas. Eliseo, mientras araba con los bueyes, Dios lo llamó. A Gedeón, Dios lo llamó mientras trillaba el trigo. Entonces, no hay ociosos que sean llamados, ¿no? Sin embargo, dice que un pecador responsable, Dios lo tuvo por fiel. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, deje su trabajo, endeúdese y no pague sus servicios por un tiempo? Y fíjese cómo tiene más unción. ¿No me tirarían con algo? O sea, ¿no me abucharían por decir eso? ¿Y es acaso eso lo que anteriormente, en antaño, nos quiso enseñar la religión, inconsciente o subconscientemente? Nos quiso sembrar en nuestro corazón que está mal ser rico, que está bien ser pobre. Hay una cosa que tenemos que tener en claro: al diablo no le conviene que nosotros prosperemos. Y quiero hablar un poquito del contexto que estamos viviendo. En este momento de pandemia y difícil para el mundo, en la economía, por ejemplo, ¿acaso yo le voy a preguntar, Dios nos dio la sabiduría para emprender, para generar recursos, para tener ideas? Aún en este tiempo Dios nos dice que Él nos da poder para generar las riquezas. Si dice la palabra que se alinea el caballo para la batalla, pero Dios es el que le da la victoria. Confiamos en Él. ¿Estamos meditando realmente en la palabra en este tiempo? ¿Estamos buscando ser fieles en lo poco?
¿O solo queremos maná del cielo como quería el pueblo de Israel? Porque hay gente que solamente busca, esto lo pensaba, su propio bien. Y no está buscando ni sabiduría ni revelación de Dios. Lo decía ayer el pastor Abel Balisteri, por ejemplo, que mucha gente busca los beneficios del reino de Dios, pero el reino de Dios no fue creado para nuestro beneficio, sino para que a medida que nosotros nos adentremos en él, conozcamos a Dios. Ahora los beneficios vendrán como añadidura, vendrán, pero no es el objetivo. No es el objetivo por lo cual buscamos de Dios. En conclusión, quiero terminar. Dios no tiene problema para darte mucho, si el fin es servirlo a Él. ¿Está bien? Poniendo tu corazón en el reino de Dios, estamos calificados para cosas grandes. Y recordemos que lo poco es lo natural, y en eso debemos ser fieles. Lo mucho es el conocimiento de la gloria de Dios, y ese es nuestro objetivo. Así que bueno, te quiero dejar esta palabra. Seamos fieles en lo poco para que Dios nos dé lo mucho, que es su revelación, su conocimiento y la gloria, y su conocimiento de su gloria. Te bendigo, te mando un abrazo. Gracias por escuchar esta palabra.